Buenos días, pues estamos en esta temporada de la Epifanía, donde Cristo se está mostrando al mundo y está anunciándonos las bendiciones que nos trae ese evangelio, esas buenas nuevas que necesitamos escuchar en este mundo tan distorsionado. Y bien, el día de hoy tenemos una celebración y vamos a iniciar con ella. En esta semana el tema de este tercer domingo de la Epifanía es la disciplina del banquete. Y bien, este sermón está sustentado en la escritura de Lucas 4, de los versículos del 14 al 30. Y en esta escritura, Jesús declara que con su venida llega el año del jubileo y la fiesta. Amén. Bien. El sermón se llama Jesús declara el jubileo. Y vamos a empezar. En donde se da esta escritura nos dice qué hizo Jesús allá en Nazaret. Y vamos a imaginarnos esta escena. Sabemos que Nazaret es un pueblo pobre, pequeño, humilde, y bien, tenía una sinagoga, como buenos religiosos que eran los judíos en aquel tiempo, ¿verdad? Y en esa sinagoga había estado llena de gente, y no muy diferente a nuestras iglesias, ¿verdad? Esos feligreses son el pueblo oprimido y ocupado de Israel, y aunque vivían en relativa paz con los romanos, sus vidas estaban restringidas y su cultura no era respetada. Así que la sinagoga se convertía en un lugar donde podrían ser ellos mismos. Y en ese lugar, en la sinagoga, estaban cada sábado leyendo sobre las promesas de su Dios de rescatarlos algún día. Y en aquel tiempo creían que Israel era el pueblo elegido de Dios y que Roma, con sus dioses y su poder, sería destruida el día de la liberación de Dios. Así Israel volvería a ser exaltado y sus enemigos serían demolidos. Y durante el tiempo de Jesús existían pequeños grupos terroristas, israelitas, claro, que organizaban disturbios y asesinaban a funcionarios con la esperanza de lograr la gran liberación militar de Dios. La salvación de Dios sería para ellos como pueblo y el resto del mundo pagaría por su arrogancia. Y bien, es en este contexto, en este día, Jesús se pone de pie para leer dónde se leen las promesas, pero lee una sección diferente para este día. Y ahí es donde la historia da un giro. Vamos a leer la escritura de Lucas 4, del 14 al 30, que dice así. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre, se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías, y al desenrollarlo encontró el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos estaban en la sinagoga, todos los que estaban ahí lo miraban detenidamente. Y él empezó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes.
Todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. ¿No es este el hijo de José?, se preguntaban. Jesús continuó: seguramente ustedes me van a citar el proverbio: médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que existe en Capernaum. Pues bien, les aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. No cabe duda de que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta, en los alrededores de Sidón. Asimismo, había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron. Se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo para tirarlo por el precipicio. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Amén. Bueno, así como hemos visto, de acuerdo con la lectura, Jesús señala la exclusividad. Destroza nuestros juicios sobre quién está dentro y quién está fuera. Derriba nuestra comprensión de quiénes son los deseables y quiénes los deplorables. Y analiza el nosotros contra ellos. Y para comprender lo que está sucediendo aquí necesitamos algunas pistas. Veamos. En ese momento en Israel existía la creencia de que Dios vendría y liberaría a su pueblo especial y destruiría a sus enemigos. Y basándose en su lectura del Antiguo Testamento, creían que la liberación de Dios sería física y política, y que las hordas bárbaras, especialmente Roma, serían quebradas por la fuerza de Dios. Israel sería exaltado. Y bueno, necesitamos ver esto con empatía, aunque nos parezca extraño. Vamos a ver, unas pocas generaciones antes de la llegada de Jesús, la gente fue torturada y asesinada por mantener las prácticas y creencias judías. Sus abuelos habían sido asesinados por cosas como guardar el sábado, razón muy importante cuando Jesús enfrentó estas realidades. El pueblo de Israel era una minoría desplazada, por lo que su identidad era extremadamente importante para ellos. Y dentro de la historia de esa entidad estaba la liberación exclusiva de Israel, escogido personalmente por Dios para ser su pueblo. Y el resto del mundo podría literalmente ser condenado. Vamos a hacer una pequeña aclaración. Aquí nos está diciendo que los judíos de hoy creen lo mismo, porque su fe ha evolucionado y cambiado dramáticamente desde el primer siglo. Estas son las creencias que estaban en juego cuando Jesús estuvo aquí y en la sociedad específica en la que estaba. También recordemos que cualquier problema de Israel o en cualquier otro grupo de fe, pues también son pecados que nosotros hemos cometido. Si no, veamos, la iglesia ha sido tan excluyente como lo fue el judaísmo del primer siglo en diferentes momentos de su historia. Así que estos temas nos señalan no para juzgarlos, sino para que no hagamos lo mismo. Y bien, dejando esta nota aquí, vamos a ver cómo Jesús se enfrenta a esta exclusividad, los elegidos de Dios. Veamos, Lucas 4, 14, 15 dice así: Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Veamos. Dice que Jesús estaba en el poder del Espíritu. Ojo. Pero, ¿de qué o de dónde acababa de regresar? ¿Qué circunstancias acababa de pasar? Bueno, aclaremos. Acababa de pasar 40 días en el desierto, ayunando y orando y pasando tiempo con Dios, y teniendo la desagarradora experiencia de la tentación de Satanás. Y recientemente había sido probado, vaciado y animado
para que pudiera ser lleno del Espíritu y completamente preparado para su ministerio. Así que con esto fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito, subrayemos esto, hermanos, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro y se lo devolvió al ayudante. Bueno, vamos a ver qué pasó. Jesús entró en la sinagoga como era su costumbre. Él estaba allí haciendo lo que siempre hacían los fieles israelitas de la época. Abrían el pergamino, leían, luego se sentaban y ofrecían una enseñanza basada en esa lectura. Pero la escena aquí es diferente. Como indica el pasaje, están al tanto de Jesús, de lo que ha estado haciendo. Se ha corrido la voz sobre su enseñanza y su presencia, tal vez incluso sus milagros. Así que estaban esperando que dijera algo profundo. ¿Y qué dijo? Vamos a ver. Importante, versículo 19, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente. Los había sorprendido. Es como si les estuviera diciendo, ¿saben qué? Esto se trata de mí y está sucediendo ahora. Versículo 21, hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Amén. ¿Qué? Estaba leyendo sobre la liberación de Dios. Estaba leyendo sobre la gran liberación de Israel por parte de Dios que todos habían estado esperando de siglos antes. Pero sonaba diferente. Diferente de lo que ellos esperaban. No era lo que pensaban que sería. Veamos por qué. Jesús está hablando de los indeseables, los quebrantados y los marginados, los ciegos, los pobres, los prisioneros, los oprimidos. Y bueno, el Evangelio de Lucas a menudo habla del amor especial de Jesús por los pobres y los indigentes, por los que no tienen dinero. Pero aquí la definición de pobre es mucho más amplia. ¿Por qué? Porque describe a aquellos que tienen un estatus social bajo en su sociedad, como son las mujeres, los niños, personas discapacitadas, personas ciegas, personas que les falta un brazo, una pierna, personas que son discriminadas. Y Jesús está diciendo que la visión del reino de Dios comienza con estas personas y que siempre las incluye. Así que la buena noticia no es para aquellos que piensan que están bien, sino para quienes saben que están quebrantados, para quienes saben que no son nada, para quienes saben que son discriminados por la sociedad. Así que esta es una bomba aquí. Jesús no vino a salvar a los justos, sino a los pecadores. Y no vino para hacer llover fuego sobre esos malos, no, sino para mostrarles a los buenos y también a los malos que necesitan un Salvador. Y bueno, pues esto es fácil de olvidar en un mundo cambiante, ¿verdad? Hermano, ¿podemos aprender a no ver al resto del mundo con miedo y amargura? ¿Podemos aprender a estar agradecidos de conocer a Cristo en lugar de juzgar al resto del mundo que tal vez no lo conoce? No se nos olvide que el rehén salvado no juzga a los que todavía están encarcelados, sino siente dolor por ellos, ora por ellos y está agradecido en cada momento de haber sido rescatado. Así que, hermanos, dejemos que esta sea nuestra actitud ahora. Y esta es una de las razones por las que puede ser refrescante pasar tiempo con adictos en recuperación. Y si nunca lo has hecho, hermano, te lo recomiendo. Juntarse con aquellos que han mirado el rostro de la muerte y la pérdida total y saben que cada bendición en sus vidas es eso, una bendición. Viven con cierta libertad sabiendo lo que es perderlo todo, sabiendo que son tan capaces de hacer el mal como los malos, saben que no son ellos, que solo esperan en Cristo Jesús. Así que Cristo dice también que ha venido
a proclamar el año del favor del Señor. Y esa es otra pieza histórica importante. Veamos esta frase que está cargada de significado y preguntémonos cómo habría sonado para esos oyentes originales allá en Nazaret. Porque sabía la escritura, proclamar el año del favor del Señor. ¿De qué se trataba? Bueno, los hizo regresar y nos va a hacer regresar a nosotros al libro de Levítico en el capítulo 25 y vamos a leer del versículo 10 al 12 que dice así, para ver de qué se trata el año agradable del Señor. Versículo 10 dice así, el año 50 será declarado santo y se proclamará en el país la liberación de todos sus habitantes. Será para ustedes un jubileo y cada uno volverá a su heredad familiar y a su propio clan. El año 50 será para ustedes un jubileo. Ese año no sembrarán ni cosecharán lo que haya brotado por sí mismo, ni tampoco vendimiarán las viñas no cultivadas. No, ese año es jubileo y será santo para ustedes. Comerán solamente lo que los campos produzcan por sí mismos. Amén. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que se llamó el año del jubileo. En el año del jubileo todas las propiedades eran devueltas a sus dueños originales y la tierra dejaba de ser cultivada. Bien, aquellos que se habían convertido en sirvientes, contratados debido a la pobreza, serían liberados este año. Los que se esclavizaron porque no podían seguir, porque no había dinero, serían liberados en el año 50. Quien había vendido su heredad, ahora la rescataba. Esta es una bendición. Este es el año favorable del Señor. Esto es un jubileo. Es en la época un año de alegría, de gozo, de dar gracias a Dios. Y bien, fue un año de liberación, de devolución de bienes y de sencillez. Así es que deberían vivir de lo que crecía naturalmente de la tierra, no trabajarla ni destruirla tratando de obtener más de lo que ella daba. Esta habría sido una época más sencilla, porque la riqueza y la competencia se habrían estancado porque todos vivían bajo las mismas restricciones de producción. El año del jubileo, ese momento en que todo se reiniciaba y los que habían sido encarcelados eran liberados. Eso es lo que Jesús estaba hablando aquí. Esta fue una parte muy estricta y sería de ser el pueblo de Dios. El día de reposo y los años de reposo señalaban el gran jubileo de Dios que liberaría a Israel un día. Era una parte integral de lo que significa ser el pueblo de Dios. Amén. Jesús declara que ha venido a traer el jubileo. Ha venido a traer un momento de liberación, de empezar de nuevo desde cero. Y las formas demasiado complicadas e infestadas de pecado, de quién debe, qué a quién, o quién ofendió a quién, o quién gana y quién pierde, eso debe ser demolido. Jesús ha redimido todo eso y nos permite empezar de nuevo. Pero esta vez empezamos de nuevo con Él. Qué hermosa enseñanza, hermanos. Pues bien, ¿qué podemos llevarnos en nuestro bolsillo el día de hoy? ¿Qué nos va a servir para nuestra vida? Veamos. Primeramente, no se nos olvide que Jesús no vino para aquellos que piensan que lo tienen todo resuelto, no, sino para aquellos que están quebrantados, ya sea que se den cuenta o no. Todo lo bueno en la vida proviene de Él. Cada bendición que tenemos es un regalo de Él. Así que, hermanos, estemos nuevamente agradecidos. No se nos olvide. También no se nos olvide que Jesús vino por todos. Y bueno, en este mismo sentido, nosotros como pueblo de Dios debemos ser amables con aquellos que no se llaman a sí mismos cristianos. Jesús da varios ejemplos aquí de la misericordia de Dios derramada sobre aquellos que están fuera de los elegidos. Tenía sus palabras más fuertes para lo religiosamente establecido, como lo hemos visto a través de las escrituras. Pero sigamos diciendo la verdad con amor y seamos conocidos por nuestra bienvenida y hospitalidad, por nuestro banquete, en lugar de lo bien que nos mantenemos lejos de esas personas. No, hay que atraerlas a nosotros, así como Cristo nos atrajo a Él sin merecerlo, así nosotros debemos hacerlo con todas las personas, principalmente con las que son discriminadas.
Y otro aspecto que no debe olvidársenos, Jesús declaró el año del jubileo, el año que nunca se ha detenido. Porque en Jesús somos liberados de nuestro pecado, de nuestra culpa y nuestra vergüenza. Hemos dejado la cárcel, hemos dejado la opresión y ahora somos libres en Cristo Jesús. Hermano, ¿necesitas un año de jubileo en tu vida? ¿Hay algo que debas dejar de lado? ¿Alguna amargura o rabia contra alguien o contra la misma vida? Así que, si es así, deja que Jesús se encargue de eso por ti. Que este año, que este 2022 sea un año de jubileo. Que este año reclames la paz y el amor de Dios contra viento y marea. Amén. Qué hermoso. Quiero terminar citando una cita de Henry Nouwen que nos va a servir para reflexión. Dice así: de esto se trata la vida. Está siendo enviado de viaje por un Dios amoroso que está esperando en casa nuestro regreso y está ansioso por ver las fotos que tomamos y escuchar sobre los amigos que hicimos. Cuando viajemos con los ojos y los oídos de Dios que nos envió, veremos paisajes maravillosos, escucharemos sonidos maravillosos, conoceremos gente maravillosa y estaremos felices de regresar a casa. Amén.